Hola, hola a todos. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, sorprendió recientemente a todos con su discurso en la Organización de las Naciones Unidas. Y créeme, el nivel diplomático y la firmeza con la que abordó los asuntos de desequilibrio internacional convierte en esta intervención algo que todos deberían escuchar con atención. Y para garantizar que comprendas cada detalle y matiz, hemos traducido al español permitiendo que una lectura directa y fiel a sus declaraciones sea una oportunidad para que comprendas la otra versión. Para quien no me conoce, yo soy Denny y hablo de Sudáfrica. Pero antes de continuar, en verdad, yo quiero invitarte a suscribirte en este canal si aún no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones. A lo largo del discurso, Lavrov no solo abordó las deficiencias de las cumbres globales recientes, sino que también revela cómo las decisiones unilaterales y las intervenciones de ciertas potencias afectan la paz y la seguridad y la soberanía de naciones en todo el mundo. Cuestiona con argumentos sólidos la coherencia de políticas que dicen defender el orden mundial, mientras en la práctica promueven y restringen desarrollos de otros países. Ahora vamos con atención a acompañar este histórico discurso de Sergei Lavrov en la cumbre de la ONU. Distinguido señor presidente, damas y caballeros, hace unos días dentro de este edificio tuvo lugar el foro titulado La Cumbre del Futuro. Rusia mostró comprensión hacia la idea del secretario general de convocar esa cumbre, ya que la crisis de nuestra organización está empeorando y algo debe hacerse al respecto. Y nos involucramos honestamente en los preparativos para la cumbre, aunque francamente no teníamos ilusiones particulares al respecto. En la historia contemporánea de la ONU, ha habido muchos eventos ambiciosos que concluyeron con declaraciones ruidosas que fueron rápidamente olvidadas. Por ejemplo, en 2000, la Cumbre del Milenio declaró la tarea de liberar a los pueblos del flagelo de la guerra. Solo 2 años después, Estados Unidos, al frente de la coalición de voluntarios, bajo el pretexto ridículo sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, invadió Irak, un país que aún no ha podido recuperarse de las consecuencias destructivas de esa aventura. En 2005, la Cumbre Mundial de la ONU declaró un compromiso de establecer una paz justa de acuerdo con los principios y propósitos de la Carta de la ONU. Esta obligación sagrada ciertamente no impidió que Estados Unidos y sus aliados llevaran al entonces líder de Georgia, Mikhail Saakashvili, en 2008 a desatar una agresión armada contra el pueblo de Osetia del Sur y los pacificadores rusos. Y 3 años más después, la OTAN organizó la intervención militar en Libia, destruyendo su estatalidad y socavando la estabilidad de los países vecinos. En 2015, la Cumbre de la ONU sobre Desarrollo Sostenible adoptó planes grandiosos para combatir la pobreza y la desigualdad. Pero resultaron ser promesas vacías a la luz de la renuencia de los países occidentales a abstenerse de sus nuevas prácticas coloniales de extraer la riqueza del mundo entero para su beneficio. Solo miren las estadísticas de las promesas cumplidas en términos de financiar el desarrollo de los países del sur global y la transferencia de tecnologías ambientalmente amigables. Al igual que Kofi Annan y Ban Ki-moon en el pasado, el actual secretario general avanzó su propia iniciativa bajo el eslogan de reiniciar la cooperación global. Es un eslogan excelente. ¿Quién podría oponerse a eso? Pero ¿de qué cooperación global podemos realmente hablar en un momento en que Occidente ha pisoteado todos estos valores inquebrantables de la globalización de los que nos han estado hablando durante tantos años desde esta tribuna, tratando de convencernos de que asegurarían acceso igual para todos a los bienes de la civilización contemporánea? ¿Dónde está la inviolabilidad de la propiedad, la presunción de inocencia, la libertad de expresión, el acceso a la información, la competencia justa en mercados con reglas comprensibles e inmutables? El secretario general habla de cooperación global
al mismo tiempo que los países occidentales han desatado una verdadera guerra de sanciones contra una buena mitad, sino la mayoría, de los estados del mundo. Y el dólar, que nos fue anunciado como el patrimonio y bien de toda la humanidad, ha sido groseramente transformado en un arma. Durante más de 60 años ha habido un bloqueo comercial de Cuba, cuya cancelación la abrumadora mayoría de miembros de la comunidad internacional está pidiendo en la búsqueda del objetivo cada vez más efímero de preservar su dominación. Washington está bloqueando el trabajo normal de la Organización Mundial del Comercio en la resolución de disputas y la reforma de las instituciones de Bretton Woods, cuyas estructuras durante mucho tiempo ya no han reflejado el equilibrio real de fuerzas en la economía y finanzas globales. Occidente también quiere transformar la ONU en una herramienta para avanzar sus planes mercantiles. Como mostró la Cumbre del Futuro, hay cada vez más intentos de erosionar la naturaleza intergubernamental de la organización. Los cambios largamente necesarios en el personal de la Secretaría están siendo retenidos. Los puestos clave en la Secretaría ahora están esencialmente ocupados y transmitidos a representantes de la minoría occidental. Si el secretario general está pidiendo un reinicio de la cooperación global, entonces la Secretaría debe avanzar ideas unificadoras y proponer opciones de compromiso en lugar de encontrar excusas para introducir en el trabajo de la ONU narrativas que son beneficiosas para Occidente. Dar nueva vida a la ONU. No es demasiado tarde para hacer eso, pero para hacerlo, no podemos tener cumbres y declaraciones irreales. Más bien, debe hacerse a través de reconstruir la confianza y la fe sobre la base del principio de la Carta de la Igualdad Soberana de todos los Estados miembros. Sin embargo, mientras la confianza esté siendo socavada, por el momento lo está, y las acciones de Occidente para crear, evadiendo la ONU, formatos estrechos que le están subordinados para resolver cuestiones subsidiarias decisivas como la gobernanza de Internet y la inteligencia artificial. Pero esos problemas afectan el futuro de toda la humanidad y deben ser considerados sobre una base universal, sin discriminación o tratando de lograr ventaja unilateral. Es decir, debe haber una negociación honesta involucrando a todos los miembros de la ONU en lugar de la forma en que el llamado Pacto del Futuro fue preparado, sin una sola ronda plenaria de negociaciones en la que todos los países estarían involucrados. Pero en lugar de eso, el trabajo se llevó a cabo bajo el control de manipuladores occidentales. Como resultado, el pacto, incluso antes de nacer, ya se había unido al panteón de declaraciones que suenan bien en inglés. Por triste que sea, ese es el destino de los productos de estas cumbres mundiales. Sin embargo, las cosas no son mejores cuando se trata de implementar resoluciones del Consejo de Seguridad, que son vinculantes. El sabotaje de decisiones sobre el Acuerdo de Kosovo y los acuerdos de Dayton sobre Bosnia y Herzegovina dice mucho. Pero el ejemplo más flagrante continúa extendiéndose durante casi 80 años, las resoluciones de consenso sobre la creación de un Estado palestino independiente que coexista en paz y seguridad con Israel. No puede haber justificación para actos de terrorismo, de los cuales los israelíes fueron víctimas. Todos los que aún tienen un sentido de compasión están indignados por el hecho de que la tragedia de octubre está siendo utilizada para el castigo colectivo masivo de los palestinos en forma de una catástrofe humanitaria sin precedentes. La matanza de civiles palestinos con armas estadounidenses debe terminar inmediatamente. Es importante asegurar la entrega de ayuda humanitaria al enclave, la reconstrucción de infraestructura y, más importante, es importante garantizar la realización del derecho legítimo de los palestinos a la autodeterminación y permitirles, no en palabras, sino en hechos, como dicen, sobre el terreno, crear un Estado contiguo y viable dentro de las fronteras de 1967, con su capital en Jerusalén Este. Otro ejemplo flagrante de métodos terroristas como medio de lograr objetivos políticos es el ataque inhumano contra el Líbano
que transformó la tecnología civil en un arma letal. Debe haber una investigación inmediata de este crimen. Pero ya no podemos permanecer en silencio ante las muchas publicaciones en los medios, incluyendo en Europa y aquí en Estados Unidos, que indican en varios grados el involucramiento y al menos el conocimiento de Washington cuando se trata de la preparación de ese ataque terrorista. Y entendemos que los estadounidenses siempre niegan todo y hacen todo lo que pueden para silenciar cualquier hecho que salga a la luz, como hicieron en respuesta a la evidencia irrefutable de su implicación en el ataque terrorista al gasoducto Nord Stream. Esos gasoductos, incidentalmente, fueron un símbolo maravilloso de esa misma cooperación global con la que nuestro secretario general sueña. Pero como resultado de su destrucción, la competitividad de la Unión Europea en la economía global ha sido socavada durante largos años en beneficio de Estados Unidos. También está en la conciencia de Occidente que la verdad sobre aquellos que organizaron muchos otros crímenes atroces ha sido puesta en segundo plano, incluyendo la provocación sangrienta en el suburbio de Kiev, de Bucha, y la serie de envenenamientos de ciudadanos de Rusia en Gran Bretaña y Alemania. La Secretaría de la ONU no puede permanecer separada de los esfuerzos para establecer la verdad en situaciones que impactan directamente la seguridad global, y al hacerlo, está obligada a observar estrictamente el artículo 100 de la Carta de la ONU para actuar imparcialmente y evitar la tentación de jugar a favor de estados individuales, particularmente aquellos que están pidiendo activamente no cooperación sino dividir el mundo entre el jardín floreciente y la jungla, o entre aquellos sentados alrededor de la mesa de la democracia y aquellos que están en el menú. No debemos olvidar también sobre el historial de servicio de aquellos que demandan que sus reglas sean implementadas por el resto del mundo. La invasión de Afganistán y la ingloriosa presencia de 20 años allí de la infame coalición fue acompañada por la formación de Al-Qaeda. Un resultado directo de la agresión contra Irak fue la creación de ISIL. Desatar la guerra en Siria dio lugar a Jabhat al-Nusra, que ahora es Hayat Tahrir al-Sham, y la destrucción de Libia abrió las compuertas para la permeación del terrorismo en la región del Sahara-Sahel y para el flujo de millones de migrantes ilegales a Europa. Llamamos a todos aquellos que están pensando sobre el futuro de sus pueblos y países a ser muy cautelosos de cualquier nueva aventura de aquellos que inventaron estas reglas. Estamos particularmente preocupados por la práctica ahora casi común de asesinatos políticos, como tuvo lugar una vez más ayer en Beirut. El tenor trágico e inaceptable de eventos en el conflicto árabe-israelí en Yemen, en la cuenca del Mar Rojo, en el Golfo de Adén, Sudán y otros puntos calientes en África, refleja un hecho indiscutible. La seguridad puede ser igual e indivisible para todos, o no será para nadie. Una comprensión de lo que parecería ser una verdad simple en el contexto de la seguridad europea es algo que Rusia durante años ha estado tratando de impartir a Washington, Londres y Bruselas, que están obsesionados con sus complejos de su propia excepcionalidad e impunidad. Aunque inicialmente prometieron no expandir la OTAN, y en 1999 y en 2010 firmaron en documentos oficiales de cumbres de la OSCE una obligación de no asegurar su seguridad a expensas de otros. De hecho, la Alianza del Atlántico Norte durante 3 décadas ha estado llevando a cabo la expansión geopolítica y militar de la OTAN en Europa. Está tratando de echar raíces en el Cáucaso Sur y Asia Central, creando amenazas directas a la seguridad de nuestro país. Y ahora lo mismo está sucediendo en la región Asia-Pacífico, donde la infraestructura de la OTAN se está infiltrando, y para contener o disuadir a China y Rusia, se están creando bloques militares políticos estrechos que socavan la arquitectura de seguridad inclusiva bajo el paraguas de ASEAN. Y Occidente no solo no está recordando sobre la cooperación global de la que nuestro secretario general es tan fanático, sino que abiertamente en sus documentos de doctrina están acusando duramente a Rusia,
China, Bielorrusia, la República Popular Democrática de Corea e Irán de crear amenazas a su dominación. Con respecto a Rusia, han declarado el objetivo de infligirle una derrota estratégica, casi como Londres y Washington planearon en mayo de 1945, con el desarrollo, incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial, de una operación titulada Operación Impensable para destruir la URSS. En aquel entonces, esto se mantuvo en alto secreto, pero los actuales estrategas anglosajones no están ocultando sus ideas. Por ahora es verdad, esperan derrotar a Rusia usando el régimen neonazi ilegítimo de Kiev, pero ya están preparando a Europa para que también se lance a esta aventura suicida. No voy a hablar aquí sobre la falta de sentido y el peligro de la misma idea de tratar de luchar hasta la victoria con una potencia nuclear, que es lo que es Rusia. Igualmente sin sentido son los respaldadores occidentales de Kiev, jurando que no hay alternativa a las negociaciones basadas en la infame fórmula de paz. Están defendiendo este ultimátum condenado al fracaso, invocando descaradamente la Carta de la ONU, exigiendo que se asegure la integridad territorial de Ucrania. Y me gustaría recordar, en particular, a los colegas en la Secretaría que la Carta no se trata solo de integridad territorial. El artículo 1 de la Carta declara la obligación de respetar los principios de la igualdad y autodeterminación de los pueblos, y eso sirvió como la base legal internacional para el proceso de descolonización, que incidentalmente aún necesita ser completado. Por mucho que los franceses, los británicos y otros países anteriormente coloniales puedan resistir. En 1970, la Asamblea General estableció unánimemente, decidió en su declaración, que todos deben observar la integridad territorial de aquellos estados cuyos gobiernos respetan los derechos de los pueblos a la autodeterminación, y sobre esa base, proporcionar a toda la población viviendo en ese territorio. Y subrayo que esta fue una decisión unánime de la Asamblea General de la ONU, siguiendo largos años de discusiones difíciles. No hay necesidad de probar que los neonazis ucranianos, habiendo tomado el poder en Kiev como resultado del golpe de Estado sangriento, apoyado por Estados Unidos y aliados en febrero de 2014, no representaron y no están representando aún a la población rusa de Crimea, Donbass y Novorossiya. Los líderes occidentales, haciendo todo lo que pueden para hablar sobre derechos humanos, están, de una manera muy reveladora, permaneciendo en silencio sobre estos derechos cuando se trata de las acciones racistas de sus clientes en Kiev. A la luz de este olvido, les recordaré sobre otro requisito, nuevamente en el artículo 1 de la Carta de la ONU, el requisito de respetar los derechos y libertades fundamentales de cualquier persona independientemente de raza, sexo, idioma y religión. Los derechos de los rusos y aquellos que sienten que son parte de la cultura rusa, siguiendo el golpe de Estado en Kiev, han sido metódicamente exterminados. El idioma ruso en Ucrania está prohibido por ley en todas las áreas, en educación, los medios, arte, cultura e incluso en la vida cotidiana. Recientemente, otra ley fue adoptada prohibiendo la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica. Estas son violaciones graves de los derechos de los rusos consagrados en la Carta de la ONU y traen consigo amenazas a la seguridad de Rusia y toda Europa derivadas del régimen de Kiev y aquellos que lo están arrastrando a la OTAN. Y todas estas son las causas raíz de la actual crisis ucraniana. Es para abordar estas que es el objetivo de la operación militar especial que Rusia está llevando a cabo para defender su seguridad y el presente y futuro de la gente en sus tierras nativas. Valoramos el objetivo sincero de varios de nuestros socios para avanzar fuera de los mejores intereses iniciativas de mediación. Valoramos su enfoque constructivo en resultados, a diferencia de la desesperanzada fórmula de paz de Zelensky. Llamamos a nuestros amigos, en sus esfuerzos adicionales, a tomar en cuenta completamente los hechos que he mencionado sobre las razones reales de esta situación,
las causas reales de esta situación. A menos que sean abordadas, una paz justa basada en la Carta de la ONU no será posible. Un plan de acuerdo realista fue delineado por el presidente Putin el 14 de junio, cuando una vez más, convincentemente, demostró la buena voluntad de Rusia cuando se trata de lograr acuerdos negociados, las perspectivas para las cuales fueron desechadas por Kiev y sus respaldadores como resultado del golpe de Estado en 2014, la interrupción de los acuerdos de Minsk en 2015 y los acuerdos de Estambul de 2022. El nivel sin precedentes de arrogancia y agresividad de políticos occidentales contra Rusia no solo anula la idea del secretario general de Cooperación Global, sino que también está bloqueando cada vez más el funcionamiento de todo el sistema de gobernanza global, incluyendo el Consejo de Seguridad. Eso no es algo que elegimos y no somos responsables de las consecuencias de este curso peligroso. Sin embargo, si Occidente no se detiene, habrá costos serios que serán sentidos por todos. Es claro para la mayoría global que la confrontación y la hegemonía no resolverán ningún problema global. Solo retrasarán artificialmente el proceso objetivo de la formación de un orden mundial multipolar que estará basado en los derechos iguales de naciones grandes y pequeñas, que respetará los valores de la identidad humana, la igualdad de hombres y mujeres y los derechos de los pueblos a determinar su propio destino. E incidentalmente, todos estos son también citas de la Carta de la ONU, al igual que el principio de no interferencia en los asuntos internos de estados soberanos también, una confirmación de la cual, para la vergüenza de los miembros de nuestra organización, fue bloqueada por Estados Unidos y sus satélites en esa misma cumbre del futuro, cuando el pacto fue adoptado.